Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien el día de hoy, llenos de energía y listos para dejarnos llevar por esas historias que nos transportan, que nos hacen soñar y sobre todo, que nos recuerdan la belleza del amor en sus formas más puras y cautivadoras. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que les va a encantar, sobre todo si son fanáticos de esas narrativas que nos tocan el corazón, que nos hacen suspirar y que, en definitiva, nos inspiran. Vamos a sumergirnos de cabeza en el fascinante mundo de Kerem y Ande, y exploraremos a fondo su icónico y muy querido mar y amor romántico juntos. Sí, así como lo oyen, vamos a desgranar esa química tan especial que traspasa la pantalla, esa conexión que muchos de ustedes, nuestra querida comunidad, han llegado a amar profundamente. Si este tipo de contenido les resuena, si disfrutan analizando las parejas que se convierten en leyendas, las historias de amor que nos cautivan hasta el punto de querer vivirlas, entonces no olviden darle a ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí abajo. Es un gesto sencillo, es completamente gratis, pero nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos de esta calidad, a seguir investigando y desmenuzando esas historias que tanto nos apasionan, y lo más importante, a que ustedes no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras por el vasto y maravilloso universo del entretenimiento. Vamos allá, que la exploración de su mar y amor romántico juntos apenas comienza. Cuando pensamos en Kerem y Ande, la primera imagen que nos viene a la mente es, indudablemente, una asterisco chispa inconfundible, ¿verdad? Esa electricidad que parece saltar entre ellos cada vez que comparten un plano, esa forma en que sus miradas se encuentran y parecen decir más que 1000 palabras, esa manera en que sus diálogos fluyen con una naturalidad que a veces nos hace pensar que están improvisando sobre la marcha. Sin embargo, quienes apreciamos el arte de la actuación sabemos que detrás de esa aparente espontaneidad hay un gran trabajo, una comprensión profunda de los personajes y quizás, una conexión real que trasciende las fronteras de la pantalla. El título que hemos elegido para este análisis, Mar y amor romántico juntos, no es solo una etiqueta, es una promesa. Es la promesa de emociones intensas, de esos momentos que nos hacen soltar un suspiro de placer y, lo más importante, de volver a creer en la fuerza y la belleza del amor romántico. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que Kerem y Ande conecten de esta manera tan especial y magnética? Para desentrañar este misterio podríamos empezar por un análisis profundo de sus personajes. A menudo las parejas más memorables y queridas en la ficción surgen cuando los personajes, a pesar de sus diferencias iniciales, de los conflictos que puedan surgir o de los caminos que parecen separarlos, logran encontrar un asterisco terreno común. Ese punto de unión, esa comprensión mutua que se va gestando y profundizando con el tiempo y las experiencias compartidas, es el cimiento de un amor duradero y significativo. Si estamos hablando de una pareja dentro de una obra de ficción, la química entre los actores es, sin lugar a dudas, un factor absolutamente crucial. Y en el caso de Kerem y Ande, esa química es tan palpable que casi podemos sentirla vibrar a través de nuestros televisores o pantallas. Es esa mirada fugaz que, sin necesidad de una sola palabra, transmite un universo de sentimientos. Es ese roce casual, casi imperceptible, que enciende una llama de complicidad. Es esa risa compartida que revela una conexión genuina, una sintonía que va más allá de lo profesional. Pensemos en esos asterisco momentos clave que han definido y consolidado su relación en pantalla. Con frecuencia, el amor romántico más profundo y verdadero se construye no en la ausencia de problemas, sino a través de una serie de asterisco obstáculos superados juntos. Las dificultades, los malentendidos, las inseguridades individuales o externas, son precisamente los elementos que ponen a prueba la verdadera fuerza de un vínculo. Y es en ese punto donde una pareja decide apostar el uno por el otro, a pesar de las adversidades, donde realmente vemos la profundidad y la autenticidad de su amor. Kerem y Ande, a lo largo de sus distintas interpretaciones o proyectos, a menudo nos han mostrado esta asterisco evolución magistral. Hemos sido testigos de un inicio que quizás fue cauteloso, lleno de dudas o incluso marcado por el conflicto, hasta llegar a un punto de aceptación incondicional, de admiración mutua y finalmente de un amor profundo, sincero y resiliente. Esta travesía emocional es lo que nos engancha y nos hace invertir nuestros propios sentimientos en su historia. Ahora detengámonos un momento en el componente principal de nuestro título, el mar. ¿A qué creen que se refiere este elemento tan evocador? Las posibilidades son múltiples y todas ellas enriquecen la metáfora. Podría ser una poderosa asterisco metáfora de L.
A inmensidad de sus sentimientos, de la profundidad abisal de sus emociones, tan vasta y a veces turbulenta como un océano infinito. Piensen en la fuerza de las olas, en la serenidad de las aguas tranquilas, en los misterios que esconde el fondo. O tal vez el mar hace referencia a lugares o situaciones específicas dentro de sus historias donde el mar juega un papel importante, un escenario natural que se convierte en el cómplice perfecto de su romance. Un telón de fondo romántico que potencia aún más esa conexión magnética que comparten. El mar con su dualidad intrínseca, su calma y su fuerza, su belleza deslumbrante y su misterio insondable, es un símbolo clásico y arquetípico del amor romántico. Su presencia, ya sea literal o metafórica, en su historia conjunta, sin duda añade una capa adicional de significado, de belleza y de poder emocional. Y luego está el componente fundamental, el amor romántico juntos. ¿Qué significa esto realmente para ustedes, para mí, para nosotros como espectadores? Para mí implica esa complicidad insuperable, ese apoyo mutuo e incondicional que uno siente cuando sabe que la otra persona está ahí, pase lo que pase. Significa esa sensación profunda de que están construyendo algo juntos, un proyecto de vida, un futuro compartido. No se trata solo de esos momentos de pasión arrolladora que nos dejan sin aliento, sino de la construcción diaria y constante de una relación sólida, cimentada en la confianza absoluta, en el respeto irrestricto y en una admiración mutua que alimenta el alma. Cuando observamos a Kerem y Hande especialmente en sus interacciones más íntimas y significativas, percibimos claramente esa construcción. No es un amor que surge de la nada, repentino e irracional, sino uno que ha sido cultivado con esmero, que ha crecido orgánicamente, que se ha fortalecido y refinado con cada experiencia compartida, con cada desafío superado codo con codo. Además de esa química palpable entre los actores y de una narrativa bien construida que da vida a sus personajes, hay otros elementos cruciales que contribuyen a la percepción de este mar y amor romántico juntos. Pensemos en la banda sonora que acompaña sus escenas más emotivas, esas melodías que nos envuelven y amplifican nuestros sentimientos. Consideremos la dirección de fotografía, esa forma magistral en que la luz y los encuadres resaltan su cercanía, la intensidad de sus miradas, la delicadeza de sus gestos. No olvidemos tampoco el vestuario, que a menudo complementa y realza su estilo individual, y a la vez, subraya su armonía como pareja. Todos estos detalles, aunque a veces puedan pasar desapercibidos en una primera visualización, son absolutamente cruciales para crear esa atmósfera mágica y envolvente que tanto amamos en las parejas que nos roban el corazón. Y por supuesto es imposible hablar de la resonancia de una pareja como Kerem y Hande sin mencionar el factor fan. Ustedes, nuestros espectadores, nuestra comunidad apasionada, juegan un papel fundamental, a menudo subestimado, en la popularidad, el afecto y la longevidad que rodea a parejas icónicas. Sus reacciones efusivas, sus comentarios llenos de análisis profundos, sus teorías creativas y su entusiasmo contagioso en las redes sociales son los que en muchas ocasiones dan vida a estas historias, las mantienen vivas en el imaginario colectivo y las elevan a un estatus casi legendario. Es esta energía colectiva, esta pasión compartida, la que convierte a una pareja que nació en la ficción en algo mucho más grande, en un fenómeno cultural que trasciende la pantalla. Han notado, por ejemplo, cómo sus personajes, incluso en los momentos de mayor tensión, de conflicto abierto o de profunda dificultad, a menudo logran compartir un mirada cómplice o un gesto sutil que insinúa un entendimiento subyacente, una conexión que va más allá de las palabras. Eso, mis queridos amigos, es la marca distintiva de un amor que verdaderamente va más allá de lo superficial. Es esa comunicación no verbal, esa conexión profunda y casi telepática que te dice, sin lugar a dudas, que a pesar de los problemas que puedan surgir, hay algo irrompible entre ellos, algo que los une en un nivel fundamental. Para mí personalmente uno de los aspectos más hermosos y conmovedores de las historias que involucran a Kerem y Hande es la forma en que logran representar la dualidad inherente del amor romántico. Por un lado está esa pasión desbordante, esos momentos de intensidad que te quitan el aliento, que te hacen sentir vivo y vibrante. Pero por otro lado, está esa ternura inmensa, esa dulzura que se manifiesta en los pequeños gestos, esa forma delicada y protectora en que se cuidan el uno al otro en los momentos más difíciles, cuando las defensas bajan y la vulnerabilidad aflora. Es precisamente esta combinación perfecta de intensidad y delicadeza, de fuego y suavidad, lo que hace que su amor sea tan real, tan inspirador y tan universalmente relatable.
Y si nos ponemos a pensar en el asterisco futuro de Kerem y Ande, tanto en sus narrativas como en la percepción del público, ¿qué nos gustaría ver? Yo particularmente me muero de ganas de ver cómo su relación continúa evolucionando, cómo siguen superando los desafíos que la vida les presente, no solo en la ficción, sino también en la vida real si es que hablamos de la pareja fuera de los sets, y cómo su amor se fortalece y se profundiza con el paso del tiempo. Creo que el público en general siempre anhela ver a sus parejas favoritas alcanzar la asterisco felicidad plena, consolidar su vínculo y construir un futuro sólido y duradero juntos. Esa es, en última instancia, la promesa de todo gran romance. En resumen, el concepto de mar y amor romántico juntos que rodea a Kerem y Ande, ya sea que hablemos de sus personajes en la ficción o de la percepción que el público tiene de ellos, se caracteriza fundamentalmente por una asterisco química innegable y magnética entre los actores. A esto se suma una asterisco narrativa sólida y bien desarrollada que explora la profundidad y la evolución de sus sentimientos, creando arcos emocionales complejos y gratificantes. Y finalmente está la asterisco conexión emocional profunda que logran generar en los espectadores, haciéndonos sentir parte de su historia. Es esa mezcla perfecta de pasión arrolladora, ternura conmovedora, la superación de obstáculos con valentía y esa mágica comunicación no verbal, lo que los ha convertido, sin lugar a dudas, en una de las parejas más queridas y comentadas de nuestro tiempo. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por el fascinante y cautivador mundo de Kerem y Ande. Espero de corazón que hayan disfrutado este análisis conmigo, que hayan encontrado nuevas perspectivas o reafirmado sus propias ideas sobre esta conexión tan especial que tanto admiramos. Ha sido un verdadero placer compartir este momento con ustedes y desentrañar, aunque sea un poco más, el encanto y la magia de su mar y amor romántico juntos. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hasta el último segundo de este vídeo. Su tiempo, su atención y su dedicación son lo más valioso que tenemos y lo que nos impulsa a seguir adelante. Ahora, como siempre, me encantaría, me fascina saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de Kerem y Ande? ¿Cuáles son sus momentos favoritos de su historia que los han marcado? ¿Y qué creen ustedes en su profunda sabiduría de fans, que representa el mar en su amor? Déjenme sus comentarios allá abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me enriquece enormemente y me da pie para futuros debates y análisis. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que el contenido y el esfuerzo merecen un reconocimiento, no duden, por favor, en darle un buen y generoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y todos aquellos que también sean fanáticos de estas historias que nos hacen sentir, que nos hacen soñar. Así más gente podrá unirse a nuestra apasionada conversación y expandir nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta familia de amantes del entretenimiento, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, y así no se perderán nada de lo que tenemos preparado para ustedes en el futuro. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más historias y más pasión. Un abrazo enorme para todos.